¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Diversión con Vinilos, tu canal de referencia para descubrir la mejor música. El otro día estuve viendo la película Una cuestión de género, un biopic en la que Felicity Jones interpreta el papel de la recientemente fallecida juez Ruth Bader Ginsburg, una pionera en la lucha contra la discriminación de las mujeres. Bueno, y aparte de lo interesante de la trama, algo que me sorprendió es que la protagonista escuchaba música clásica. ¿Y qué tiene esto de raro, os preguntaréis? Bueno, pues lo raro es que se trata de un personaje positivo, un personaje bueno, una heroína. Y escuchaba música clásica. Porque, seamos sinceros, en el mundo del cine, especialmente en Hollywood, la música clásica está reservada para los villanos. Y precisamente de esto va el programa de hoy. Nos vamos a preguntar, ¿por qué los malos escuchan música clásica? Pensad en alguno de vuestros villanos favoritos. Seguro que la mayoría de ellos no escucha pop, rock suave o jazz. La mayoría de ellos escuchan música clásica. Y como gran aficionado que soy a la música clásica, la verdad es que es un tema que siempre me ha fastidiado bastante. Porque yo soy bueno, os lo prometo. Entonces, ¿qué razones puede haber para hacer que tantos malvados sean aficionados a Bach, a Mozart o a Beethoven? Pues la verdad, es que le he dado bastantes vueltas al asunto y me he puesto a estudiar el tema en profundidad. Y os puedo aventurar algunas hipótesis y teorías, a ver qué os parecen. La primera hipótesis, la hipótesis Snob. Bueno, la hipótesis Snob parte del principio de que los malos de las películas son tipos muy listos y la música clásica es, por supuesto, para gente inteligente. De hecho, ahí tenemos la acepción alternativa de música culta, música que requiere un esfuerzo y unos conocimientos que solo son aptos para gente muy lista. Y por supuesto, alguien que se esfuerza y se dedica con intensidad a algo, ¿qué otra cosa puede hacer en la vida más que tratar de dominar el mundo? Segunda hipótesis, la explicación clasista. Bueno, muy relacionada con la hipótesis Snob, se me ocurre otra que es la explicación clasista. Muchas veces tendemos a identificar la música clásica con algo elitista, no solo intelectualmente, sino también económicamente o socialmente. Es decir, la música clásica es una música para las élites, para gente que no solo es culta y tiene una educación superior, sino que básicamente son ricos y poderosos. Y como todo el mundo sabe, los ricos y poderosos nos dominan, nos controlan. Por lo tanto, es lógico que los malos sean parte de ese selecto grupo que nos quiere dominar o subyugar de alguna manera. Y evidentemente su banda sonora estará compuesta por música clásica. Ambas hipótesis, la snob y la clasista, tienen un trasfondo antiintelectualista, que es bastante popular en Estados Unidos, que parte de un rechazo hacia los intelectuales, los universitarios y todo aquello relacionado con la educación, la filosofía, la literatura, el arte o la ciencia, que se ven como poco práctica y despreciable. Es el concepto de la persona que se corrompe o que enloquece precisamente por ser demasiado lista. La imagen de Fausto que vende su alma al diablo o del científico loco que degenera por saber demasiado es una imagen que fácilmente se ha trasladado al cine en muchas ocasiones. Hipótesis número 3. La explicación friki. Otra hipótesis que manejo en esta relación entre maldad y música clásica es la explicación friki. Los malos malísimos, además de listos y poderosos, son en el fondo unos raros y unos inadaptados. Y los raros son minoría en nuestra sociedad. La mayoría somos normales. Y como todos sabemos, muy poca gente escucha música clásica. Por lo tanto, es algo natural que un malo busque una música que escucha muy poca gente, es decir, la música clásica. Al ser los malos gente aislada o apartada socialmente, la música les hace crear como un mundo interior propio. La música clásica les sirve como refugio de un mundo que no les entiende. También es una explicación que refuerza el concepto de que el resto de la población es normal, ya que la mayoría no escucha música clásica. O sea, que podemos estar tranquilos, que si nos gusta el reggaetón somos más buenos que una barra de pan. Cuarta hipótesis, la explicación psicológica.
Otra hipótesis tiene que ver con el efecto que provoca la música clásica en aquellos que la escuchan atentamente y con profundidad. A esta hipótesis la he llamado la explicación psicológica. Y parte del principio de que la música clásica sublima, hace entrar en éxtasis. Y esto a los malos, por un lado, les sirve para calmar sus ansiedades vitales y por otro les predispone en la situación emocional adecuada para cometer sus fechorías. Quinta y última hipótesis. El efecto del contraste. Mi última hipótesis, y quizás la que más me gusta, aunque no sea la más plausible, es la que he llamado hipótesis del contraste. En esta hipótesis se parte del principio de que hay un contraste entre la belleza de la música clásica y el horror de lo que sea que el malo esté planeando hacer. Este es un recurso dramático bastante potente, el hecho de que una persona sea capaz de apreciar la belleza y sin embargo perpetrar actos infames hace que su diferencia con el resto de nosotros sea todavía más obvia y también realza lo malvado de sus actos. Llevar a cabo una masacre se siente mucho más terrible cuando tiene de fondo algo que apreciamos como hermoso. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos y, por supuesto, algunas recomendaciones de escucha. Os voy a recomendar algunas películas con malos malísimos y recomendaciones de música clásica, de la música clásica que oían o interpretaban estos villanos. Por supuesto, el objetivo es precisamente recomendaros tanto la música como las películas. O sea que si alguien se convierte en un supervillano después de ver este programa, he de declinar toda responsabilidad al respecto. Uno de los malos más emblemáticos del cine es el psicópata y caníbal, el doctor Hannibal Lecter, brillantemente interpretado por Anthony Hopkins en la película El silencio de los corderos. Por supuesto, se trata de un tipo súper listo y muy culto en todos los ámbitos, y naturalmente es una persona que se emociona con la buena música clásica. En una de las escenas cumbre de la película, armado con la hebilla de un bolígrafo, asesina a los 2 policías que lo custodian y se fuga usando la piel de la cara de uno de ellos como disfraz. Durante esa terrible escena, ¿qué es lo que está escuchando nuestro amigo? Pues son las bellísimas variaciones Goldberg de Bach en la versión de Glenn Gould. Seguimos con Bach. ¿Qué tendrá Bach que es fuente de inspiración para tantos villanos? Quizás sea por su elevado componente tanto emocional como sobre todo intelectual. En fin. Bueno, el malo que os traigo ahora es el desequilibrado Capitán Nemo, de la gran novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Nemo es el prototipo de científico loco, del genio incomprendido, que se aísla del mundo. En la brillante adaptación cinematográfica de esta novela, protagonizada por James Mason, Nemo interpreta a Bach, imperturbable, mientras el submarino Nautilus se dirige hacia su trágico destino. ¿Y qué obra interpreta? Pues la maravillosa Tocata y Fuga en re menor. Uno de los villanos más crueles y sádicos que yo he visto nunca en el cine es el malvado Norman Stanfield, el policía corrupto de la película León, el profesional. Un malo brillantemente interpretado por el actor Gary Oldman. Y bueno, este individuo, antes de emprender sus maldades, se toma una pastilla de éxtasis y se coloca los auriculares con música de Beethoven. Concretamente con la 9ª Sinfonía de Beethoven. I like these calm little moments before the storm. It reminds me of Beethoven. La 9ª de Beethoven, una de las obras de arte cumbre de la humanidad. Bueno, y que también sale como elemento del mal en muchas más películas, además de esta de León del Profesional. Por ejemplo, en La Naranja Mecánica de Kubrick, en la que los placeres de su protagonista son escuchar música de Beethoven, el sexo y la ultraviolencia. O en La Jungla de Cristal, suena la 9ª de Beethoven cuando los malos aparecen en la fiesta, en el famoso Nagatomi Plaza.
En la película de León la situación es especialmente contrastante, ya que el personaje es muy violento y desagradable y choca con la enorme belleza de la música de Beethoven. Curiosamente, Gary Oldman, la siguiente película que hizo fue Amor Inmortal, un biopic en el que él interpreta a Beethoven. Seguimos con Beethoven, y esta vez representado por otro inquietante personaje como es Norman Bates, el protagonista asesino de la película Psicosis. En la saga de Psicosis, Beethoven aparece en varias ocasiones. En la primera película con su magnífica sinfonía heroica, y también en la secuela en una inquietante escena en la que el solitario Norman Bates está tocando al piano la conocida sonata Claro de Luna. Otra película en la que el malo malísimo utiliza de manera perversa la música clásica es el thriller del año 1991 Durmiendo con su enemigo, protagonizado por Julia Roberts, la cual es acosada y aterrorizada por su perverso marido, que en sus momentos de dominación, le encanta poner de música de fondo la enorme sinfonía fantástica de Héctor Berlioz. En concreto, el fragmento más tenebroso, que es la Marcha al Suplicio, cuyo tema está basado en el Dies Irae del Requiem gregoriano. Aquí sí que podríamos decir que la música va acorde con el personaje. Y el último ejemplo que os quiero poner no es de una película, sino de una larga serie de películas, cada una de ellas con grandes malvados. Me estoy refiriendo a la franquicia de James Bond, en la que nos encontramos con sofisticados y elitistas supervillanos, y por supuesto muchos de ellos escuchan o interpretan música clásica. Por ejemplo, en Moonraker, el malo está tocando un precioso preludio de Chopin, mientras espera la aparición de su némesis, James Bond. Pero no os creáis que solo hay personajes malvados que escuchan música clásica, también hay bastantes casos de personajes positivos que escuchan música clásica. Quizás este tema daría para otro programa, aunque así a bote pronto se me ocurren los ejemplos, por ejemplo, de la película Filadelfia, protagonizada por Tom Hanks, o el maravilloso film Cadena Perpetua, en la que el inolvidable protagonista, encarnado por Tim Robbins, pone un fragmento de una ópera de Mozart como metáfora de la libertad. Fijaos que aún así, estos casos, aunque se trate de personajes positivos, son personajes extremos y en situaciones extremas. Un poco lo que esto representa es la excepcionalidad de la música clásica. Raramente veremos a una persona normal y corriente escuchando música clásica en una situación normal. Y por supuesto también nos encontramos con infinidad de películas de todo tipo que han usado la música clásica como banda sonora en parte o en su totalidad, sin ninguna intención malvada ni de su trama ni de sus personajes. Como conclusión, aunque la música clásica esté asociada a los malvados por su carácter intelectual, elitista y un poco de separación de la realidad, pues bueno, evidentemente eso no tiene nada que ver con que la música, todos estos ejemplos de música clásica sean ejemplos bellísimos y sean ejemplos que perfectamente podrían ilustrar cualquier otra situación y a cualquier otro personaje positivo y agradable. Bueno, pues evidentemente mi recomendación va en pues que escuchéis estas maravillosas obras que os he recomendado en este programa, y porque bueno, es unas obras que además de recordaros a la película, pues bueno, tienen esa gran belleza en sí mismas. Bueno, y como conclusión, por supuesto, es que escuchéis música clásica, pero sed buenos.